el hecho Mm. de haber salido de Brasil me hizo aprender mucho de Brasil. Y eso no me lo esperaba. Hola, bienvenidos. Esto es El Mundo Espera. Más que un canal, un espacio en común. Para que todos aquellos que alguna vez nos fuimos de nuestro país y para vos, si estás pensando en irte, para que podamos juntarnos y compartir tips, consejos, experiencias. No solo la mía. Por eso es que, como en este caso, voy a estar entrevistando a gente de diferentes lugares y que eligió diferentes destinos. Y para que en este gran paso que estás pensando en dar, de irte a vivir a otro país, puedas contar con aquellas cosas que a mí y a unos cuantos otros nos hubiera encantado haber sabido en su momento, pero de las que nadie habla. Hasta ahora. Hola Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Gustavo. Muy bien. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Bueno, arrancamos. Primera pregunta. ¿Qué te llevó a irte? Lo que me llevó a salir, yo soy, para poner contexto, yo soy de Brasil, soy de San Pablo, mi familia es de Uruguay, yo nací en Brasil, viví en Brasil hasta los 30 años, de ahí tuve una experiencia en Perú que duró casi 8 años y la experiencia que estoy viviendo, que es estar en Estados Unidos hace 15 años. Lo que me llevó a salir de Brasil era una ganas de probar otro tipo de sociedad, otro tipo de vivencia, donde en teoría las instituciones, el gobierno, la sociedad como un todo funcionara un poco mejor. Entonces yo tenía las ganas de experimentar vivir en un lugar un poquito más ordenado. Mm. Viniendo de otro lugar parecido, lo puedo entender. Pensando en la gente que se quedó atrás, cuando te fuiste, ¿cómo lo tomó tu familia, tus amigos? ¿Cómo lo tomaron? Mi familia es de Uruguay, entonces esa experiencia de salir de su país de origen y vivir en otro país es algo que ellos mismos ya lo habían experimentado. Entonces para ellos, y me refiero específicamente a mi papá y mi mamá, lo tomaron con mucha naturalidad Ujú. porque es algo que ellos mismos ya lo habían hecho. Mis amigos lo tomaron también con naturalidad, porque buscar un futuro o una experiencia fuera de Brasil es algo bastante común. Eh, eh, Se imagina o se idealiza otros lugares como Norteamérica o Europa como Ujú. lugares mejores. Entonces ellos también lo tomaron con alegría por saber que yo iba a poder experimentar esa oportunidad. Está bueno. Suena bien. Y me parece interesante, tal vez no es una pregunta, es más una reflexión, pero me parece interesante que se genere casi como un efecto dominó, no sé cómo llamarlo, de que tu familia haya sido de Uruguay, se haya ido a Brasil y hayas vivido vos esa experiencia, Sí, y ahora vos lo mismo, de Brasil te hayas ido a Lima y todos los demás lugares, y sí, tus hijos vivan esa experiencia, ¿no? sí, sí, es Como que la gracioso, historia se repite, digamos. curioso, tal vez hasta genético, Ajá. lo que, independiente de si esa tradición sigue ocurriendo o no, lo que va a ser curioso es la nacionalidad de mi familia, que en teoría o muy probablemente se van, mis papás nacieron en Uruguay, yo nací en Brasil, mis hijos nacieron en Perú, se siguió muy probablemente mis nietos nacerán en Estados Unidos. Mm. Entonces vamos a tener ahí 4 generaciones donde cada uno nació en un país. Fascinante, fascinante. La próxima pregunta es sorpresa. ¿Tuviste algunas? El hecho de irte a otro país no va a las cosas en línea recta. Siempre me imagino que hay cosas que te sorprenden o que no te imaginabas que iban a pasar y pasan. ¿Tuviste alguna sorpresa de la que tengas ganas de hablar? Cuando fui a Perú, que fue mi primer mudanza, uno obviamente está imaginando, esperando que va a conocer una cultura nueva. Entonces yo estaba dispuesto o abierto o pronto para aprender muchas cosas nuevas de un país nuevo que yo estaba conociendo.
Eso es universal y todo el mundo se lo imagina. Lo que yo no me imaginaba era lo cuánto yo iba a aprender de Brasil. O sea, el hecho de haber salido de Brasil me hizo aprender mucho de Brasil. Y eso no me lo esperaba, no sabía. Lo que pasa es que cuando tú estás viviendo en un país, en una sociedad, estás acostumbrado, o sea, todo es, entre comillas, normal, ¿no? Las cosas son así porque son así, cuando uno está en ese lugar. No, es muy difícil o raramente que uno las cuestione, ¿no? Ujú. Pero cuando te vas a otro país y alguna cosa que jamás se te ocurrió que podría ser diferente y la ves siendo hecha diferente, se te prende una lamparita y ves, esa cosa que yo creía que era así porque era así, era la única manera, en realidad no es la única manera. Entonces, esa manera X de hacerla es brasilera. Entonces, por eso es que descubrí muchas cosas de Brasil por contraste, por comparación de cosas que ni se me hubieran ocurrido comparar o averiguar si habían otras maneras. Entonces, la sorpresa fue descubrir muchas cosas que hacían Brasil y que yo no las sabía. Planear para irse a vivir afuera toma tiempo. Poneme un like o suscribirte, 3 segundos. ¿Qué es lo más difícil de vivir lejos? Lo más difícil es no contacto con la familia o un contacto menos frecuente con la familia. Los años pasan y yo tengo 52, mis papás tienen entre 75 y 80, todo el mundo va avanzando en edad y entonces a mí lo que más me cuesta es no poder disfrutar o estar cerca de familiares con por en la cantidad que me hubiera gustado. Lo que me da más lástima de todo es, no necesariamente a mí, bueno, a mí en ese poco, pero más lástima aún me da por mis hijos y mis papás, porque de cierta manera, por mi decisión, ellos no tuvieron la oportunidad de desarrollar, de tener esa experiencia que es la convivencia entre nietos y abuelos, que desde mi experiencia cuando yo fui nieto era de las relaciones más lindas que tuve en mi vida de familia. Entonces me da mucha lástima que mis hijos no pudieron disfrutar, tener a sus abuelos cerca, y igualmente mis papás, me da lástima que no tuvieron la oportunidad de disfrutar a sus nietos más cerca. Pero es parte de la vida, parte de las elecciones, de los caminos. Si uno elige un camino que va a tener cosas positivas, muy probablemente va a perder otras cosas. Uh-huh. Yo creo que en la gran matemática, en la gran cuenta que hago de toda esa experiencia, eso es lo más negativo, que fue robarle a mis papás y a mis hijos la experiencia, la oportunidad de convivir con sus nietos y sus abuelos. Uh-huh. Creo que unos cuantos nos veremos reflejados en eso. ¿En algún momento te arrepentiste de haberte ido a Brasil? ¿Lo volverías a hacer? Sí, lo volvería a hacer, sí. No, nunca me arrepentí de ninguno de los cambios, hasta porque Brasil siempre está ahí. Si en el futuro deseo que me doy cuenta que es lo que quiero hacer, puedo regresar. Entonces, no tengo un arrepentimiento. Y como ya hicimos una broma de las 5 ciudades y que hay todavía mucho, Uh-huh. yo no descarto más mudanzas. Y no sé si en mi futuro hay Europa o hay Latinoamérica de nuevo, no sé, pero estoy abierto y puede pasar. O sea, lo que yo sí sé es que uno no tiene cómo imaginarse cómo va a ser el futuro, que es muy sorprendente siempre. Sabias palabras. Te hago una pregunta más. Yo creo que en general, no quiero buscar un estereotipo, pero me parece que es bastante común que siendo inmigrante uno cuando busca amigos o se hace amigos, no es que lo busque necesariamente, pero inmigrantes tienen amigos inmigrantes también, creo, ¿no? ¿Por qué pensás que se da eso? Yo creo, por mi experiencia, yo creo que
al ir, yo tuve 2 o 3 diferentes salidas, o sea, la primera salida de Brasil a Perú, después, entonces, lo que pasa, creo, lo sentí yo, es que cuando yo estaba en Brasil, yo era una persona de San Pablo, ¿no? Entonces, yo tenía una persona de Río, por ejemplo, y como debe haber en muchos otros países, en casi todos, hay rivalidades locales. Entonces, se dice que hay una rivalidad entre San Pablo y Río de Janeiro, ¿no? Entonces, esa rivalidad existe y es fomentada por la cultura local. Y yo la sentía, porque creo que en ese momento uno se está enfocando en las diferencias. Entonces los de San Pablo se enfocan en las diferencias del Río y viceversa, pero jamás sin estar pensando en lo que lo tienen en común. Entonces, cuando yo salgo de Brasil y estoy en Río, en Perú, por ejemplo, y me encuentro a alguien de Río, nos unen mucho más las coincidencias que las diferencias. Y uno ve eso de una manera diferente. Cuando estamos en Brasil, nos enfocamos en las diferencias y al estar los dos brasileros en Perú, somos brasileros, no somos de San Pablo y de Río. Y lo que pasa es casi como que fueran cajas o núcleos que uno va saliendo y en la cajita de acá tienes esa rivalidad y no te ves igual. Cuando mueves a otro nivel, cambia. O sea, se empieza a ver las similitudes. Entonces, lo mismo pasa también cuando yo fui a Perú y conocí a amigos argentinos, que eran las cosas que tenían más que esa otra cosa. Brasileros y argentinos también tienen rivalidad principalmente deportiva, se fomenta esa rivalidad, las cosas que son muy diferentes. Pero cuando nos encontramos brasileros y argentinos en Perú, tenemos muchas cosas en común. Entonces nos enfocamos y percibimos más esas cosas en común que las diferencias. Y después das otro salto y vas a Estados Unidos y sigue pasando eso. O sea, lo que tú veías de diferente no sé, de otros latinoamericanos, yo brasileño y mexicano, ahora nos acercamos por las cosas que tenemos en común. Y lo que vemos es que nosotros tenemos más en común, yo brasileño y un mexicano, tenemos mucho más en común que nuestro vecino americano. Entonces creo que va pasando eso de la muñeca esa rusa que hay, pero cuanto más te alejas, cuanto más sales, más te identificas con los que antes no eras igual o parecido. Última pregunta que te hago. Y antes agarro con una pequeña introducción. En general las entrevistas, las preguntas en el medio las voy variando de acuerdo a quién es y demás y a cómo va dándose la charla. Pero la primera y la última pregunta las mantengo siempre en cada conversación. Un poco tributo o como pequeño sutil mensaje, porque la primera y la última creo que conectan a una analogía de como inmigrantes de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y la última pregunta es, en tus palabras y de acuerdo a lo que vos sentís, ¿qué es ser un inmigrante? Ser un inmigrante, yo creo que es ser un explorador. Aunque esa palabra, obviamente, a lo largo de los siglos tiene un poco connotaciones, o no es lo mismo un explorador del siglo XV que un explorador del siglo XXI, pero sí creo que mantienen algo en común, que se puede todavía usar esa palabra, explorador, porque yo creo o siento que es verdadera, porque aunque uno no va, a comparación, a diferencia del siglo XV, uno no va a descubrir nuevas tierras donde nadie ha estado, uno va a descubrir nuevas experiencias, hasta un nuevo yo. O sea, vas a descubrir cosas. Hay cosas por descubrir. Entonces yo creo que un inmigrante es, antes que más nada, un explorador, alguien que está buscando y disfrutando nuevas descubiertas, que significan cosas diferentes en siglos diferentes, pero siguen siendo descubiertas. Te agradezco mucho, súper interesante toda la charla. No, de nada, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, Álvaro, muchas gracias por sumarte. Y a vos del otro lado te pregunto, ¿qué te pareció? Interesante, ¿no? Si te gustó, poneme un like o suscríbete. Así podés estar al tanto y podemos estar en contacto para próximas entrevistas, consejos, historias y experiencias. Por ahora, me despido. Si tenés algún comentario o tenés alguna pregunta, ponelo ahí. Feliz de la vida de leerlo
contestarte o hasta usar esa pregunta para las próximas entrevistas. Un abrazo para todos y muchas gracias por estar ahí.